Hermanos, muy buenos días. Muy buenos días. Si no empiezas a saludar a alguien, te repito. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Con el nervio y la responsabilidad de compartir la escritura. Y ahora recordado y más recordado después de estos 3 días en Mexicali con mis hermanos aprendiendo, aparte de la técnica y de las formas para interpretar salmos, conviviendo con hermanos que están conscientes y empeñados en interpretar correctamente la escritura. Y aunque uno lo sabe, estar con ellos te despierta eso, ¿no? Esa responsabilidad que debemos de tener por no agregarle ni quitarle y transmitir el texto fiel, ¿no? El día de hoy vamos a mirar las 5 solas, como decía mi hermano Jesús. Y creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de las 5 solas, quizás no las sabemos, el título de cada sola, pero es importante estudiarlas más a profundidad. La verdad es que cada sola tiene teología como para una predicación por sola. Pero el día de hoy, como somos una iglesia muy aplicada y ponemos mucha atención, vamos a tratar de lograrlo en 2 horas. Vamos a tratar de hacerlo en 45-50 minutos, ¿ok? Voy a leer un texto en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, te bendecimos, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por otorgar a tu Hijo, Señor, a nuestro favor. A ti sea la gloria por siempre, Dios. En eso se resume las 5 solas y hoy lo vamos a estudiar. Te pido que tu Espíritu Santo nos permita y nos enseñe a entenderlas, a darte gloria en cada momento. Que toda mente que ande distraída se pueda enfocar en tu Escritura, Dios. Trae paz a los corazones de mis hermanos, a mi corazón, Dios. Y cuídame, Padre, de no ponerle ni quitarle tu Escritura. Líbrame, Señor, de esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos. Amén. Amén. El título de esta enseñanza es el Evangelio redescubierto, y ahorita les voy a explicar por qué redescubierto, ¿no? Las 5 solas de la Reforma. Miren, hermanos, las 5 solas de la Reforma no son 5 doctrinas aisladas, forman parte de un todo. Es el Evangelio, y a través de ello los reformadores lo que hicieron fue aclarar nuestra salvación, cómo la recibimos, quién la logró y para qué existe. Este fue su enfoque al momento de plantearla a través de los años. A lo largo de la historia de la iglesia ha existido una pregunta que no podemos evitar y se sigue haciendo, y es: ¿cómo puede un pecador tener paz con Dios? ¿Cómo es posible que un ser como yo tenga paz con Dios? Es una pregunta válida y es una pregunta que seguirá estando, ¿sí? Esta pregunta no nació en el siglo XVI, que es cuando fue la Reforma. No fue ahí. Atraviesa toda la Escritura. Job la planteó. Job dice: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? En Job 9:2. Job se preguntaba, ¿no? Pablo la desarrolla y Pablo dice: ya que por las obras de la ley ningún mortal será justificado delante de él. Romanos 3:20. Todo hombre la siente, aunque no siempre se la formule, todos la sentimos en nuestro corazón. La Reforma Protestante no inventó el Evangelio, claro que no, lo redescubrió. Por eso el título de esta enseñanza. No produjo algo nuevo, sino que quitó todo aquello que empezó a ocultarlo con el paso de los años. Se habían acumulado tradiciones, se habían acumulado sacramentalismo, penitencias, indulgencias, mediaciones, méritos, todo eso arriba de lo más importante. Y surgió de nuevo la pregunta bíblica cuando estas personas estudiaban Escritura: ¿quién salva? Preguntas muy importantes. ¿Quién salva?
¿Cómo salva? ¿Para qué salva? Si nos ponemos a pensar, tenemos que tener muy clara la respuesta. Y ellos, al estar escudriñando, se las hicieron y hicieron lo posible para poder plasmarlas. Ahora, es imposible tocar el tema de las 5 solas y de la reforma sin no tocar un poquito de historia para poder entenderlo. Miren, en el siglo XVI la Iglesia Occidental enfrentaba una serie de confusión doctrinal. Había un caos. Había claridad sacramental, esto es, en cuanto a los ritos y los sacramentos tenían claridad, pero había una oscuridad evangélica. El Evangelio de Cristo, como les comento, estaba sepultado. Abundaban los ritos, para todo había un rito. Faltaba el Evangelio. Existía religión, en abundancia religión, pero no había paz con Dios. Eso es lo que se estaba viviendo ahí. Surgió la reforma no porque, como dice la iglesia tradicional, ahí empezó el desorden. No. Sino porque Dios levantó pastores, teólogos, para recuperar este evangelio que habían ocultado con todas sus cosas. Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y muchos más empezaron a trabajar con celo para poder redescubrir esto. Ellos no estaban interesados en fundar, como algunos comentan, un movimiento político, no pensaban en un movimiento cultural. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos querían redescubrir la verdad y contestar esta pregunta que es: ¿qué debemos hacer para ser salvos? O sea, ellos dicen una cosa, ellos dicen otra cosa, pero yo leo las escrituras, que ahora tengo la apertura para leerlas. ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? Yo no veo que sea lo que dicen estas personas. Ahora, las 5 solas responden a estas preguntas y tienen un orden lógico que va conectado. Sola Escritura es donde encontramos la verdad acerca de la salvación. Decía mi hermano Jesús, ahí en la Escritura, ¿no? Solo gracia. ¿De dónde proviene esa salvación? Sola fide, ¿cómo es que recibimos esa salvación? Solo Cristo, ¿quién logró la salvación? Y soli Deo gloria, ¿para quién es finalmente la gloria de toda esta salvación? Responde esas 5 preguntas fundamentales de nuestra fe. Y esto no es un esquema doctrinal. Si ponemos atención, estas 5 son el orden del Evangelio mismo. Es el Evangelio de Cristo, estructurado de una manera que nuestra mente y nuestro corazón humano pueda entenderlo mejor. Ahora, hay personas que conocen las 5 solas y la reforma y lo ven como si fuera una reliquia histórica. Es algo que se hizo en aquel tiempo, por alguna razón, y ahí quedó. Pero no es una reliquia histórica, es el Evangelio, que sigue vivo y que sigue aquí con nosotros. No vamos a estudiar la reforma como un museo, o las 5 solas como algo que hay que aprender de la historia, porque tenemos que saber, porque somos cristianos bíblicos, no. La vamos a estudiar como el testimonio del Dios que salva, de nuestro Dios que nos salvó. Repito, porque tenemos que tenerlo muy claro. Solo la Escritura revela, solo la gracia inicia, solo la fide recibe, solo Cristo obra y solo Deo gloria culmina. Si fuéramos a la Edad Media en este momento, que existieran esas máquinas del tiempo y fuéramos a la Edad Media y le preguntáramos a un religioso de ese tiempo cómo puedo tener paz con Dios, seguramente él iba a decir: es muy fácil, paga tanto dinero, confiesa eso, ayúdale al Señor en aquello, acumula, sufre, porque tienes que sufrir para que... O sea, y ahora nos metemos esa maquinita del tiempo y nos trasladamos con Pablo y le hacemos la misma pregunta al apóstol. ¿Qué nos contestaría Pablo? Nos iba a decir, nos iba a dar una lista de cosas, él nos iba a dar una lista de tareas, iba a decirnos: sí, Jesucristo nos iba a dar a una persona, y no nos iba a pedir un inventario de mérito, nos iba a decir:
siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Puntos opuestos, ¿no? Y esto es exactamente lo que la Reforma redescubrió. Obviamente el mensaje tiene 5 puntos, son las 5 solas. La primera es sola escritura. Me voy a tomar el tiempo, hermanos, porque nos enseñaron en Mexicali que si el sermón no dura 2 horas no funciona. Entonces, ok, vamos a poner atención. La primera sola escritura. Si tratamos de encontrar un esquema de las 5 solas, pensemos en esto. Sola escritura es la base. Solo Cristo, solo fe, solo gracia son 3 pilares, y solo Él la gloria es el techo o lo que está arriba. ¿Sí? Y con esto en mente, la Reforma comenzó con una convicción personal antes que con una convicción material. Si vamos a saber como pecadores cómo puedo tener paz con Dios, necesitamos saber de dónde viene la respuesta a esta pregunta. ¿La responde Roma? ¿O la responde la tradición? ¿La responde la razón, la inteligencia? ¿O la responde Dios mismo? La primera afirmación de los reformadores fue sola escritura. La única regla infalible para la fe, la única regla infalible para la vida, la única autoridad final para nosotros y para conocer el Evangelio que salva es sola escritura, solo la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, la escritura revela la verdad que salva. Pablo le escribe a Timoteo. Yo sé que es complicado poner atención, pero tratemos de entenderlo, es muy importante. Y también comprender que ante verdades absolutas de la escritura siempre va a haber distracciones. Y tenemos que luchar con ellas y poner atención. Y yo estoy batallando también. Ok, Pablo le escribe a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segundo de Timoteo 3:15. Y miren el orden. Le dice: sabe las escrituras y te puede dar la sabiduría, que esa sabiduría, dice, te lleva a la salvación. Y esa salvación es por la fe en Cristo Jesús. Este texto tan pequeñito contiene el Evangelio. La Escritura revela el Evangelio que salva. Ahora, la Escritura habla con autoridad, porque es la voz de Dios. Luego Pablo añade a este versículo, y dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Segundo de Timoteo 3:16. La iglesia, hermanos, no confiere autoridad a la Biblia. La Biblia tiene autoridad porque Dios habló. La iglesia está bajo la palabra, no sobre ella. La iglesia está bajo la palabra de Dios. Algo que se han preguntado a través de los siglos es si la Escritura es suficiente. La Reforma, hermanos, no atacó a la tradición, atacó la idea de que la tradición podía corregir a la palabra. Atacó la idea de que la tradición podía completar la palabra, incluso que podía corregir la palabra, porque esto era lo que ellos creían. Pero la palabra de Dios no necesita suplementos sacramentales. La palabra de Dios no necesita un aditivo eclesiástico para que funcione mejor, como la gasolina. Por eso los reformadores afirmaron que la Escritura es suficiente para revelar el Evangelio. Ahora mírenlo con esta imagen, hermanos. En el mar podemos navegar. Si nadie ha navegado alguna vez, va a mirar una película, pero en el mar se puede navegar guiado por el viento, para donde empuje el viento, guiado por las estrellas o guiado por instrumentos. Si el viento cambia, la marea cambia,
las nubes ocultan las estrellas, un navegante que navega de esa manera no va a llegar a donde quiere ir, va a andar para todos lados. Pero un buen capitán va a confiar en los instrumentos, que le van a decir, a pesar de las circunstancias, hacia dónde se tiene que dirigir. ¿Por qué? Porque los instrumentos no fluctúan con las emociones. El instrumento te dice lo que es, para dónde vas, y nada interfiere. Ahora, la escritura es ese instrumento que nos guía en la navegación de nuestra alma. ¿La tradición puede ayudar? Sí, sí puede ayudar la tradición al humano. ¿La razón puede servir? Sí, sí puede servir la razón, claro que sí, Dios nos la dio. Pero ninguna puede reemplazar la brújula de Dios. Ninguna puede reemplazar la brújula de Dios. Ahora, hermanos, primera sola. ¿Qué significa para nuestra vida y cómo lo aplicamos? La escritura nos da discernimiento en un mundo de confusión. Vivimos en un mundo confuso, en un mundo en el que están pasando muchas cosas que nos pueden desviar, y la escritura nos da ese discernimiento que, a pesar de que nuestras emociones anden vagando, nos centre en nuestro camino. Esa es la aplicación de la escritura. Nos da certeza y seguridad cuando las emociones fallan, porque las emociones fallan. La escritura nos centra. Y también la escritura nos da estabilidad. Cuando la cultura cambia, que es algo a lo que estamos expuestos mucho, nuestros jóvenes y nosotros adultos, cuando la cultura cambia, que es una de las especialidades del enemigo, que la cultura cambie, que impacte a las generaciones jóvenes, cuando eso se tambalea y cambia, la escritura nos da estabilidad. El mundo puede decir muchas cosas, pero la sola escritura me va a llevar al camino seguro. Sin importar si mis emociones me quieran inclinar a algo de la cultura. Si mis emociones me estén desviando del Señor por preocupaciones o cosas. La escritura es el camino seguro. ¿Ok? Ahora, sola escritura o la palabra de Dios no es el evangelio. Pero ella nos muestra el evangelio. Porque es la que nos revela por autorización de Dios, o por su palabra, quién es el Dios que salva y cómo salva. La escritura es el instrumento para esto. La gracia que ahorita vamos a ver, la fe y Cristo son la melodía. Es el instrumento, y lo que sale de ahí, por decir, estas columnas, son las que siguen, ¿no? Aquí es donde conectamos a la segunda sola, que es el punto número 2. Sola gracia. La sola gracia revela que la salvación no nace del hombre, sino nace en Dios. Y eso nos lleva directamente a analizarla. Sola gracia, por favor. La salvación inicia con Dios. Sí, seguimos. Miren, si la escritura revela la verdad, la primera verdad que revela el evangelio es que la salvación no nace en el hombre, sino nace en Dios. No depende de mí. Y esto es lo que la Reforma dijo, tenemos que plasmar y tenemos que explicar, que es solo gracia. Pablo escribe así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Miren estas tres cosas en el versículo. Dice, porque por gracia, ¿dónde se origina? En la gracia. Han sido salvados por medio de la fe. ¿Qué ocasionó la gracia? Salvación. Y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios. Esto es, no tiene que ver nada conmigo. No hay ningún mérito que yo me pueda adjudicar.
se origina en Dios. Ok, esto destruye cualquier idea de salvación que requiera un salario, que requiera intercambiar algo por mi salvación, que requiera colaborar para ser salvo. Esto es lo que se enseñaba en la Edad Media y era lo que estaban viviendo los reformadores. Ahora miren, la gracia opera, la gracia es efectiva donde hay incapacidad total. Porque la Escritura dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1 dice, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y sabemos que un muerto no coopera, que un muerto no ayuda, que un muerto no mejora, un muerto no contribuye, un muerto está muerto. La gracia, hermanos, fíjense bien, la gracia no es un empujón para nosotros o para el que va a ser salvo. No es un empujón, es una resurrección. A ti que estás muerto, resucita. ¿Qué contribución tuvo el muerto? Ninguna. Mirando en la letra, a veces es un poco más fácil, pero a veces en la práctica no es tan fácil. ¿Sí? Ahora, Pablo dice, porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención, en Filipenses 2:3. Esto es la gracia, antecede a nuestra respuesta. Esto lo tenemos que tener muy claro. Es decir, Dios llama, Dios da vida, Dios ilumina, Dios concede la fe, Dios persevera. La Reforma vio claramente, hermanos, que si la salvación dependiera del hombre, nadie sería salvo, ninguno de nosotros seríamos salvos. Si dependiera de nosotros, no. Y para visualizar de una manera sencilla, pensemos en las becas en una escuela, en una universidad. Un alumno recibe una beca y resulta que no era el más aplicado, que no era el que hacía todas sus tareas, y recibe una beca completa. Y llega el maestro y le dice, ¿por qué recibiste la beca? Le diría el alumno, no voy a decir el alumno burrito, pero el alumno que no era como el mero mero. No sé, profe. El que lo merecía era él. Por los días nunca faltan todas las tareas. ¿Por qué pasó? Por gracia. No contribuyó, no hizo nada. Fue por gracia. Es una manera muy simple de poderlo entender. La salvación, hermanos, no es un préstamo. De repente, inconscientemente pensamos que la salvación es un préstamo y que hay que hacer buenas obras para irlo pagando. A lo mejor no lo pensamos así, pero en nuestro hacer, eso pareciera. Que estoy siendo bueno, estoy haciendo obras porque tengo que ir pagando ese favor. Y no, la salvación no es así. Ni es un salario por servicios espirituales como les enseñaban a ellos. Actúa bien, haz las cosas bien, sé santo, y tu premio o tu salario va a ser la gracia y ser salvo. No es. Es un regalo inmerecido concedido por el Rey. ¿Qué pasa con la gracia, hermanos? ¿Qué produce en nosotros? ¿Cómo nos afecta en nuestra vida diaria, en el hoy? Sí, sabemos que somos salvos por gracia, pero ¿qué debe producir en mí? La gracia debe producir humildad, porque no tengo nada de qué jactarme. Yo no intervine, no tengo nada de qué jactarme. La gracia debe producir en nosotros gratitud, porque recibimos algo del Señor que no merecíamos. Nos tiene que dar descanso, ese descanso y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no me tengo que ganar el favor de Dios. Es muy estresante pensar que depende de ti, que tienes que estar viviendo de cierta manera para ganarte eso. No tienes que ganártelo. Y nos da certeza,
Porque si Dios comenzó la obra, Dios la va a terminar. A pesar de mí, Dios la va a terminar. Y ahora, hermanos, la gracia no solo nos salva del infierno, nos salva de nosotros mismos. Nos salva de nosotros mismos. Pero ahora, si la salvación es por gracia, bueno, la Escritura nos revela, la salvación es por gracia, surge una pregunta: ¿cómo recibo esa gracia? ¿Cómo recibo la gracia inmerecida? Mediante obras, ya dijimos que no. Mediante méritos, no. Mediante arrepentimiento acompañado, no. Mediante sacramentos, no. Cooperación gradual, ¿eso es algo que se infiltra mucho? No. La recibimos solo por fe. La respuesta bíblica reformada fue muy contundente: es no hacemos nada. Y en ese tiempo decir no hacemos nada era una bomba. Estabas atacando los ingresos de la iglesia tradicional. Estabas atacando el control que tenían. La gracia es de Dios. A través de la gracia de Dios somos regenerados. Pero continúa el proceso a través de la fe. Lo que hacemos es que respondemos a esa gracia con fe al escuchar el Evangelio. Y ahora sí pasamos al punto 3, o la sola 3, sola fe. Miren, hermanos, si la Biblia revela la verdad, la salvación nace en Dios, sola gracia. La siguiente pregunta inevitable es: ¿cómo recibe el hombre esa salvación? La Reforma, los reformadores dijeron sola fe. Ahora, fíjense, porque de repente nos equivocamos aquí. La fe no es lo que nos hace dignos. Y se lo vuelvo a repetir: la fe no es lo que nos hace dignos. La fe es lo que nos une a Cristo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque de repente creemos que es por mi fe que soy salvo. Pero ahorita acabamos de explicar y aclarar que yo no intervengo, ¿va? Voy a declarar mi fe, sí, pero la justificación es por fe, no por obras. Pablo declara: concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley, en Romanos 3:28. Y una palabra muy importante aquí es aparte. No junto, no combinado, no completado con, dice aparte de las obras. Y la Reforma entendió que si añades obras, añades una condición en la justificación. Entonces, ya no es fe. Si añades méritos como una condición, ya no es gracia. Ya es tu mérito. ¿Cómo podemos entenderlo? Porque es la fe, no contribuye, la fe recibe el regalo inmerecido. Quizás así es más sencillo de entender. Pablo dice: al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Este versículo, ¿qué hace? Este versículo humilla al orgullo humano, porque define al hombre como impío, que esto es indigno. Dice que es no trabajador, o sea, no tiene ningún mérito. Dice que es un creyente, solo recibe, es un receptor. Y dice que es justificado, o sea, declarado justo. No él se declaró justo. La fe no presenta credenciales, presenta un vacío, mi vacío como humano. La fe no ofrece méritos, la fe se apoya en Jesucristo. La fe es el instrumento, hermanos, dado por Dios providencialmente, pero no la causa. Y la Reforma es muy cuidadosa con esto, porque este punto está no tan fácil de entender. La causa de la justificación es la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios, ¿verdad?
El mérito de la justificación es Cristo. El instrumento para llegar ahí de la justificación es la fe. Y ahorita lo vamos a ir cuadrando, ¿no? Confundir instrumento con mérito es acabar con el Evangelio. Confundir instrumento con mérito es acabar con el Evangelio. ¿Cómo ilustramos? Si una persona necesitada en la calle, hermanos, no tiene para comer, y alguien llega y le da de comer y le da pan en sus manos. Esta persona que recibe ayuda no puede decir: miren lo que mis manos lograron. Está en sus manos, pero no puede decir: miren lo que mis manos lograron. Él va a decir: miren lo que recibieron mis manos. Me fue dado a mí. Yo puse mis manos y me las pusieron ahí, ¿no? Y así opera la fe. No agrega, no coopera, no completa. Solo toma ese regalo inmerecido que es Cristo, y lo toma por gracia del Señor. ¿Sí? Ahora, la fe que trae nuestra vida hoy, ya sabemos que es aceptar ese regalo merecido y somos salvos, ¿verdad? O aceptar ese regalo merecido porque somos salvos. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Qué nos trae? Paz con Dios. Hoy, la fe aplicada aquí en nuestro día a día, ¿qué tiene que producir en mí? Paz con Dios. Estoy en paz con Dios, estoy reconciliado con Dios. ¿Qué me trae? Me trae seguridad. Seguridad en mi salvación, en que no depende de mí ni de mi variabilidad, ni de lo que haga o no haga. Me tiene que dar esa seguridad, me tiene que dar libertad, porque no necesito construir mi propia justicia, porque no depende de mí. Y lo repito, hermanos, porque en nuestra mente muchas veces caminamos hacia esa forma de vivir y no depende de nosotros. Y me debe traer gozo, mucho gozo, porque es una carga para mí tratar de demostrar que soy digno y querer demostrar que soy digno, y es una carga que traemos ahí. Pobres personas en aquellos tiempos, o todavía, donde se les enseña que depende de ellos y viven ese día a día con esa carga. Y no, el legalismo, hermanos, mata la alegría, porque te convierte en tu propio salvador. Ahora ya vamos avanzando, ¿no? Sola Escritura revela, la sola gracia inicia en Dios, ¿no? La sola fide recibe. Pero sí surge esta pregunta que contestaron o redescubrieron los reformadores: ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué recibimos? Ya fue por gracia, ya. ¿Qué recibo? ¿Quién lo logró? Y sigue la pregunta: ¿quién logró esto? La reforma fue muy clara. La fe no salva porque es fuerte, la fe salva porque Cristo es fuerte. Por eso ahora conectamos con la siguiente sola. Solo Cristo. La salvación es obra de Cristo. Y repito, que nos quede grabado, hermanos: la Escritura revela la verdad, solo Escritura. La gracia inicia la salvación, Dios, solo gracia. La fe recibe la salvación, solo fe. ¿Qué recibe la fe? Perdón. Aquí la reforma, hermanos, fue absolutamente clara. Un segundo. Perdón. La fe, hermanos, no recibe un sacramento, ni una virtud, ni es una habilitación moral, porque ahora tengo fe, ya
No, no es eso. No es un mérito humano. La fe, hermano, recibe a una persona. La fe recibe a una persona y una obra. ¿A quién recibe? A Cristo y su justicia. Eso es lo que recibe la fe. A Cristo y su justicia. Por eso es que la cuarta sola que pusieron los hermanos fue solo Cristo firme y fuerte en el centro de las olas. Si se dan cuenta, tiene una estructura muy lógica. Está en el centro, apunta a Él. Pablo declara: hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Cristo Jesús hombre. 1 Timoteo. No hay sacerdotes, no hay santos, no hay sacramentos, no hay indulgencias, no hay penitencias, no hay devociones que por eso lleguen, que puedan ocupar este lugar. La Reforma no negó que existen ayudas espirituales y medios de gracia. En ningún momento dijo eso. Dijeron ellos. Pero sí negó que no existen corredentores. No existen corredentores. El Redentor solo es uno. Cristo no comparte su oficina de mediador con nadie. Y eso se sigue enseñando en la actualidad. Pero eso era causa de ese gran negocio que fue las indulgencias y todo esto, que no vamos a tener tiempo de tocar, pero estas afirmaciones eran contra cultura, contra política y contra todo. Enseñarle a las personas que no es verdad que tienes que ir cada domingo a pagar, a hacer, a decir, que no es verdad. Tiraba todo el negocio por a donde tenían que estar, no ser negocio. Si lo miramos así, como les dije, suena chistoso, pero es verdad. Cristo no comparte su oficina de mediador. La palabra es muy clara. No hay nadie que llegue antes, que tenga una forma de... No, así no es. Cristo es el único sacrificio suficiente. En Hebreos, Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, dice el escritor, Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Fíjense tres afirmaciones que tiene este versículo. Dice, un solo sacrificio. ¿Qué significa esto? Es no repetible. Un solo sacrificio. Dice para siempre. Y para siempre es para siempre. No es renovable, no es cada domingo, no es cada año, no, es para siempre. Y después dice, se sentó. ¿Por qué? Porque la obra estaba terminada. Fíjense qué declaraciones tan fuertes y tan valiosas en un versículo. Entonces, la misa sacrificial medieval, que era la fuente de todos esos ingresos, aparte de las indulgencias, se cayó. O al menos los que fueron libres, fueron libres. Hebreos, lo que acabamos de leer, afirma una consumación. Ahora, Cristo es la justicia del creyente, hermano. Pablo escribe, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, 2 Corintios 5:21. Y este texto no está hablando de una terapia moral, hermano. Está hablando, el canto hermoso de Santo decía, es un intercambio legal. Eso es lo que está diciendo. Su justicia por nuestra culpa. Por eso Lutero acuñó esta frase que dice, es un dulce intercambio. Si de ahí viene la frase, es un dulce intercambio. Nuestro pecado ya no es nuestro pecado ahora es de Cristo. Y la justicia de Cristo ahora es nuestra. Es un dulce intercambio. La fe, hermanos, no justifica por ser fe, sino porque une a Cristo. Y vamos ya avanzando y llegando a la última. La fe no causa la justificación,
La fe no merece la justificación, la fe no colabora con la justificación, la fe une a Cristo. Esto es decisivo entenderlo y tenerlo muy claro, ¿no? La fe no es el tesoro, Cristo es el tesoro. La fe no es el Salvador, Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador. Si hubiera una enfermedad mortal, una nueva enfermedad mortal, es un ejemplo que esperemos que nunca quede. Una enfermedad mortal y que no hay ni un medicamento que pueda curarla, ¿no? Y de repente surge un medicamento y las personas dicen, solo este medicamento cura esta enfermedad mortal. Ese solo este no es arrogancia, es un hecho. Solo Cristo no es arrogancia como gente quiere señalarlo, es un hecho. El hecho más real para nosotros en nuestra vida. Solo Cristo. En nuestra vida, hermanos, el hoy, solo Cristo, unido a las otras personas, ¿no? Pero ¿en qué me ayuda? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo vivo? El solo Cristo me libera, nos libera de la ansiedad espiritual. Quizás muchos de nosotros hemos pasado por ansiedad espiritual. ¿Cómo nos libera? Porque ahora tengo la seguridad que mi obra no va a completar la obra de Cristo. Me libera del sacramentalismo, de cumplir esas cosas, porque el canal no es el mérito, sino la unión con Cristo. Me libera de la autojustificación, porque no necesito construir mi propia justicia. Eso es como tengo que vivir, como tenemos que vivir. Me libera de la culpa, porque Cristo expió mi pecado. Y me libera de la comparación, hermano. Porque de repente somos muy buenos para compararnos con otros hermanos que a lo mejor son más espirituales. Me libera de esa comparación porque los dos no merecíamos, los dos no somos nada. A los dos nos salvaron por gracia. Entonces no. Y eso va creando, aunque muchas veces no lo pensamos, en nosotros como creyentes, va creando un peso, va creando cosas que nos estorban en nuestro caminar. Pero no, es en Cristo que lo depositamos. ¿Y de qué me llena? De lo que revisamos hace rato, me llena de adoración, me llena de gratitud, me llena de reposo, me llena de seguridad. Y vamos ya transitando hacia la quinta zona. Si la Escritura revela, la gracia inicia, la fe recibe a Cristo, solo a Cristo, surge la última pregunta, ¿no? ¿Para quién es toda la gloria? ¿Para quién es toda la alabanza por todo esto? Si la gloria se queda en el hombre, el evangelio se corrompe. Si la gloria se queda en la iglesia, el evangelio se oscurece. Si la gloria se queda en el sacerdote, en el rito o en el penitente, el evangelio muere. Por eso, la reforma termina donde toda teología tiene que terminar. Por eso el texto que leí al inicio. Termina donde toda teología tiene que terminar. Solo a Dios la gloria. Solideo, gloria. Solo a Dios la gloria. La salvación culmina con la gloria a Dios. Y vuelvo a repetirlo, si ahora hemos visto que la sola Escritura revela la verdad, sola gracia inicia la salvación, sola fe recibe la salvación, solo Cristo logra la salvación, ¿a quién pertenece la gloria? Y la Reforma respondió con estas palabras, ¿no? Solideo, gloria. Otra afirmación muy contundente que les causaba muchos más problemas. Pues eran como 5 puntos de problemas. Te estaban poniendo la soga, ¿no? Valientes, hermanos. Su situación era muy diferente a la que vivimos ahora. Valientes, hermanos, y herramientas del Señor. Ahora,
decir solo a Él la gloria no es una expresión piadosa que de repente incluso utilizamos como muletilla. Y pasó esto, solo a Dios la gloria, sin comprenderlo, sin sentirlo, sin vivirlo. No es eso. Esa es una deducción teológica que llegas cuando tu fe va caminando a través de estos puntos. Solo a Él la gloria. Si Dios lo diseñó, lo plasmó en la Escritura, ¿ah? Dios lo inició, Dios lo obró y Dios lo aplicó, solo a Dios la gloria. Amén, hermano. Pablo escribe lo que leímos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36. Hay 3 preposiciones en este texto que destruyen el antropocentrismo, el yo, y es de Él, por Él y para Él. Y este es el arco completo de la salvación. Aquí culmina, ¿no? Pablo dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1 del 5 al 6. La gracia no es un fin en sí misma. La gracia existe para que se vea la gloria de la gracia en Dios. Ahora, la reforma, hermanos, ¿van bien? ¿Están durmiendo? No. Okay. La reforma, hermanos, corrigió un error fundamental, un error importante. Pensar que el último fin del Evangelio es el cielo. Pensar que el último fin del Evangelio es el cielo. O que el último fin del Evangelio es la felicidad eterna del hombre. Que lo hemos pensado ahí, creo. O la paz del alma. El último fin del Evangelio ahí culmina en la paz del alma. El fin del Evangelio es lograr librarme del lago de fuego. ¿Y esto es verdadero? Sí, sí. ¿Es hermoso? Sí, también. Pero no es el fin último. El fin último, hermanos, es que Dios se ha visto, es que Dios se ha conocido, es que Dios se ha disfrutado, amado, glorificado por su pueblo para siempre. Ese es el fin del Evangelio. Las otras cosas que mencioné van a suceder, sí, son para nuestro bien, sí, pero no es el fin del Evangelio. No, es solo a Él la gloria. Yo creo que no es difícil de entender, pero les voy a dar una ilustración. Bueno, no es como que hay muchas obras sanas de teatro aquí en Ensenada, ¿no? Pero entendemos lo que es una obra. Entonces, cuando uno va a una obra de teatro, todos ven al actor principal. Él es la figura, ¿no? Pero muy pocas personas piensan en el autor. Esa persona de esa obra que no se ve, que siempre está atrás, ¿sí? Pero él es quien concibió la historia. Él fue el que la escribió y la pensó. Él creó los personajes y dijo, este actor, o este personaje tiene que ser así, este tiene que ser, fue el autor. Y él ordenó el final, cómo va a terminar, cómo va a concluir esa obra. Si en el autor no hay esa obra, lo demás no importa. Entonces, después de que los reformadores empiezan a redescubrir a través de la revelación del Espíritu Santo que ellos estaban
y quitan todo esto y descubren el Evangelio y lo plantean, vuelven a poner el reflector en el autor. A ver, déjense de estar mirando para todos lados. Este reflector está en Dios Padre. Ahí está, volteen todo el reflector hacia Él. Ahí debió estar siempre. No debió haberse movido a otro lugar. Se movió por nosotros, por los humanos caídos y tercos que somos, y orgullosos y todo lo que somos. Entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, solo a Él la gloria. Esto reordena nuestra vida cristiana, debe de reordenar nuestra vida cristiana, porque esto significa que mi salvación ya no existe para mi ego, sino para su nombre. Esto significa que mis dones ya no existen para la plataforma, para ser visto. No, mis dones son para su causa y para su gloria. Mi santidad no existe para mi orgullo, porque la santidad nos produce orgullo incorrecto, pero no existe para mi orgullo, es para su gloria. Mi sufrimiento, este sufrimiento que tenemos en el día a día, ya no es un absurdo, tiene un propósito, ya me da sentido. Mi adoración a Dios ya no es un ritual, ya no es canto cuando otros cantan, digo amén cuando otros dicen amén. No, ya no es un ritual, es una respuesta en amor y en agradecimiento a la obra completa de Dios. Solo a Él la gloria. Cuando vivimos nuestra vida, hermanos, tenemos que tener siempre presente que vivimos ante el rostro de Dios en todo momento, no ante el público del mundo. Si eso lo repetimos y nos lo aprendemos y lo tenemos aquí y consideramos que siempre estamos delante del rostro de Dios y no delante del mundo, nuestro ego, nuestro orgullo no van a desaparecer completamente, porque estamos en un cuerpo corrupto, ¿no? Y hay pecado remanente, pero y lo quitas y lo quitas y lo quitas hasta que llegue el gran día, ¿no? Y vuelvo a repetir, y es énfasis pensado, hermanos. Solo la Escritura Dios habló, solo la gracia Dios actuó, solo la fe el hombre recibió, solo Cristo logró, solo y dio gloria, Dios es exaltado. Ahora que lo vemos nos damos cuenta, como decíamos al principio, que no son 5 puntos o 5 doctrinas aisladas. Es el Evangelio completo de Jesucristo presentado en estos 5 puntos. Ahora, para concluir, no llevo mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto llevo? Como 50 minutos. Ya va a terminar. Hay personas que miran las 5 solas como si fueran 5 eslóganes históricos de cuando fue la Reforma. Hay personas que creen que es el estandarte de una tradición reformada, y esas son las 5 solas de los reformados. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Pero no, las 5 solas son el Evangelio de Cristo. Y esto responde a la pregunta que Job, que Pablo, que Lutero y que cada alma consciente de su pecado se ha hecho. ¿Cómo puede un pecador tener paz con Dios? Que era nuestra pregunta inicial. ¿Cómo puede un pecador tener paz con Dios? Entiende el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Hay personas que argumentan y comentan que la reforma, o que las 5 solas reforman doctrinas. Es que se reformaron las doctrinas. El Evangelio de Cristo reforma vidas, no doctrinas. Las 5 solas reformaron vidas a través del Evangelio, porque son, a lo mejor una forma, o la forma correcta sería, en vez de decir 5 solas, decir el Evangelio de Jesucristo. Pero para nuestra comprensión y nuestra capacidad humana limitada,
mirarlo en esa estructura nos ayuda mucho a entenderlo, porque estamos tratando de entender la mente de Dios, que es imposible para nosotros, pero un poquito que Él nos permite tener. Las 5 solas, hermanos, nos dan identidad. Ya no vivo para construir mi propio nombre, vivo para exaltar a Cristo. Eso es parte de mi identidad, tiene que ser parte de nuestra identidad. Me da seguridad, vivo esta vida, que sé que hay fluctuaciones y sé que hay emociones y sé que hay muchas cosas que interfieren, pero la obra está completa en Cristo. Y tengo una misión, me da una misión como creyente. Si este evangelio salva, ¿qué misión tenemos como creyentes y personas que amamos y adoramos a Dios? Anunciar el evangelio. Qué egoísta es quedarnos con este tesoro y no salir a predicar el evangelio, porque salva. O sea, si yo creo que salva, pues quiero salir a gritarlo y que la gente se salve. No lo guardamos. Y lamentablemente, como iglesia de Cristo, tenemos la tendencia a guardar el evangelio dentro de nuestras 4 paredes. Y esa no es nuestra misión. Nuestra misión es que después de comprender esto, tengamos ese fuego dentro de nosotros que nos lleve a hablar las verdades del evangelio allá afuera. ¿Por qué? Por amor a la creación de Dios, por amor a los otros hombres. No podemos concluir una enseñanza de la Escritura sin hablar del Evangelio. Toda esta enseñanza es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Pero si entre nosotros, hermanos, hay alguien que en su interior siente que no tiene paz con Dios, siente que eso está incompleto, tenemos que entender que el evangelio es para pecadores, que no es para competentes. El evangelio es para necesitados, no para orgullosos. Entonces, si sientes eso, deposita tu fe en Cristo, ríndete, entrégate completamente. La Escritura dice, hermanos, al que no trabaja pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios, hermanos, no justifica al bueno, no justifica al moralista ni al religioso. Dios justifica al impío que corre a los brazos de Cristo. Al impío que corre a los brazos de Cristo. Entonces yo he escuchado que personas no quieren acercarse a Dios, dicen porque no soy digno. No vengas con méritos. Ven a los pies de Cristo con necesidad. No vengas con argumentos, ven con culpa, rendido y arrepentido. Y no vengas con obras, ven con las manos vacías, ven despojado de todo a su presencia. Porque Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Iglesia, no abandonemos este evangelio, no lo diluyamos. Hay que ser celosos del evangelio, no hay que diluirlo. No lo adoptemos al espíritu de la época. No necesita ninguna modificación, ni que le agreguemos ni que le quitamos. No permitamos que el ruido del mundo nos silencie como iglesia. Hermanos están muriendo en el mundo por no callar y por proclamar el evangelio. Y nosotros con libertades inmensas como país, que a lo mejor no valoramos porque no conocemos esos otros lugares, callamos, silenciamos, el mundo nos silencia nuestro evangelio, no salimos a hacerlo. No estoy hablando de que ahorita salgan de aquí y vayan gritando el evangelio, si lo quieren hacer, gloria a Dios, pero Dios pone los medios para hacerlo, con valentía. Y miren, este evangelio, hermanos, fue dado una vez a los santos y es el mismo evangelio que se ha mantenido a través de toda la historia.
Es el mismo. Es el mismo evangelio que reformó la iglesia. Es el evangelio que los reformadores le llegó esa luz, y es el mismo evangelio que tenemos aquí. Es el evangelio que salvaba en aquel tiempo, es el evangelio que salva hoy. El mismo evangelio. Que todas las naciones, tiene que ser nuestra convicción, hermanos, que todas las naciones, que todas las generaciones, que nuestras generaciones den gloria y honra por siempre a Cristo. Solo a Él la gloria. Dios los bendiga. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por tu evangelio, gracias, Señor, porque pensaste en nosotros, porque nos tienes aquí. Confiamos en ti, Dios, siempre, y cuando dudamos, Padre, perdónanos, Padre, y ayúdanos a seguir cerca de ti, Señor, a proclamar tu evangelio. Te pido por mis hermanos, Dios, que los bendigas siempre, Señor, y que nos recuerdes siempre el evangelio, Padre. Siempre, Señor, toda la gloria y toda la honra para ti, que esto esté tatuado en nuestros corazones, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.